el uso de la tribuna para presentar su voto en particular el senador Alejandro Encinas Rodríguez. Muchas gracias, señor presidente. Compañeras y compañeros senadores, vengo a presentar el voto en contra que hemos suscrito de manera conjunta el senador Juan Carlos Romero Hicks y un servidor, en contra de la pretensión de aprobar esta Ley de Seguridad Interior, que sin lugar a dudas representará, además de un grave error histórico, una profunda regresión en la muy incipiente democracia que vivimos en nuestro país. Quiero destacar la afortunada concurrencia y coincidencia que he tenido con el senador Romero Hicks, donde no solamente hemos coincidido en el análisis del contenido legislativo de esta ley, sino también en la experiencia que al frente, él en el caso del estado de Guerrero, yo en el de Guanajuato, yo en el caso de la Ciudad de México, hemos tenido sobre este tema al haber tenido la responsabilidad fundamental de gobernar nuestras entidades. Pero quiero iniciar con el ánimo de establecer con toda claridad cuál debe ser el ámbito de la discusión, porque desde el día de ayer y hoy mismo hemos visto cómo se pretende simplificar y se pretende reducir la dimensión de este debate con visiones que no corresponden al contenido del propio dictamen a discusión. Hay quienes quieren reducir este debate entre quienes están a favor y quienes están en contra de las Fuerzas Armadas. Nada más falso que ello. Más bien el debate está entre quienes consideramos que las Fuerzas Armadas deben cumplir con la ley, apegadas a las facultades y competencias que les mandata la Constitución, sin invadir las competencias de la autoridad civil, como es el caso de las tareas de seguridad pública, y que cuando existe una situación de excepción, como es la actualidad, se realicen labores distintas, las Fuerzas Armadas estén sujetas a controles políticos y parlamentarios, que rindan cuentas y que no gocen de ninguna situación de excepción. Por ejemplo, hasta el día de hoy, después de una década de intervención de las Fuerzas Armadas en temas de seguridad pública que competen estrictamente a la autoridad civil, las Fuerzas Armadas no han informado de su desempeño en las tareas realizadas hasta ahora en el combate a la delincuencia organizada, los problemas que han enfrentado en materia de relajamiento de la disciplina militar. No han informado sobre el número de deserciones registradas, el número de elementos de las fuerzas especiales que se han incorporado a los grupos delictivos, los problemas de corrupción y penetración de las organizaciones criminales en los mandos y en las tropas de las Fuerzas Armadas, ni de las violaciones de los derechos humanos en que han incurrido algunos de sus elementos y las sanciones que se han impuesto. ¿Cuáles controles propone, por ejemplo, esta ley? Ninguno, salvo la presentación de un informe del secretario de Gobernación sobre la aplicación de la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior que decrete el presidente de la República a la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, que siendo objetivos no es en realidad un órgano de control, pues carece de la fuerza, de las facultades y de competencias reales para considerarse un órgano de control parlamentario. Yo he tenido la oportunidad de participar en esta comisión bicameral siendo diputado y senador. He tenido la oportunidad de presidirla y la verdad es que salvo la discusión de la Agenda Nacional de Riesgos, todos los debates y la información que se presenta en esta comisión bicameral son insustanciales. Más aún,
la Agenda Nacional de Riesgos, sale publicada en los periódicos de circulación nacional y replica errores como los cometidos en el pasado. Hoy, dentro de la Agenda Nacional de Riesgos, más allá de los problemas de las fronteras, de la delincuencia organizada, está considerado como uno de los factores el anarquismo, como si una corriente ideológica fuera un peligro a la seguridad nacional. Así nos consideraban a los comunistas en los años 50, en los años 60 y en los años 70, y fuimos perseguidos por nuestra forma de pensar. No queremos que se repliquen situaciones de esta naturaleza. Yo por eso creo que más bien el debate está entre quienes queremos que se respete a las Fuerzas Armadas y quienes quieren que les tengamos miedo, siguiendo el viejo consejo del príncipe: prefiero que me teman a que me amen. Queremos respetar a las Fuerzas Armadas y que éstas cumplan sus labores constitucionales en beneficio de la población. También es falso quienes consideran que este debate se da entre quienes quieren resolver los problemas de inseguridad y violencia en que se encuentran sometidos la inmensa mayoría de los mexicanos y quienes no queremos hacerlo. Por el contrario, estoy convencida de que todas y todos queremos recuperar la paz que nos robaron los malos gobiernos, la corrupción y la delincuencia organizada que se ha enquistado incluso en el gobierno mismo. Nos han dicho que qué tanto alegamos respecto a la militarización del país. Aquí nos vino a decir la presidenta de la Comisión de Gobernación que el país no se va a militarizar, mientras el presidente de la Comisión de Defensa Nacional nos dice que el país ya está militarizado, que el Ejército realiza operaciones en 29 estados de la República. Por eso, tampoco ese es el debate. La pregunta es si la militarización de las tareas de seguridad pública van a resolver los problemas de violencia y de inseguridad. Y es claro que no. No los van a resolver porque en más de 10 años ya no pudieron resolverlo. Este año va a ser el año más violento de las últimas 2 décadas en México. Y en los primeros 5 años de este gobierno, donde el ejército ha estado en las calles y en las comunidades, se han cometido alrededor de 96,000 homicidios en el país, más de 3,000 homicidios de los que se cometieron en todo el sexenio anterior. Ya se demostró que la militarización de las tareas de seguridad pública ha fracasado, como ha fracasado, sí, hay que decirlo, el Estado mexicano en su función sustantiva de garantizar la seguridad de las personas y la protección de su patrimonio. Por eso lo que hay que discutir no es una ley que conculque libertades. Lo que hay que replantear es toda la estrategia de combate a la inseguridad y al crimen. Eso es lo que deberíamos discutir. Sin embargo, algo debe andar mal, muy mal en este gobierno y en la mayoría de los integrantes del Senado y de la Cámara de Diputados. Algo anda mal cuando, como nunca, hemos visto la mayor oposición a una ley en este país. Ni la reforma energética demostró tanta inconformidad. Hemos visto cómo organismos nacionales e internacionales han demandado no aprobar esta ley. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, 25 comisiones estatales de derechos humanos, la Comisión Interamericana para los Derechos Humanos de la OEA, el Alto Comisionado para Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, los rectores de la UNAM, de la Universidad de Guadalajara, de la Universidad Iberoamericana, el Premio Nacional de Derechos Humanos, la galardonada con la medalla Belisario Domínguez, Amnistía Internacional, decenas de organizaciones de la sociedad civil defensoras de derechos humanos, académicos, intelectuales que han expresado su preocupación e inconformidad con esta ley. Y en particular,
lo vimos el día de hoy, cómo en un hecho sin precedente, los 6 mandatos de Naciones Unidas en materia de derechos humanos se han manifestado porque no se apruebe esta ley. Todos, absolutamente todos, quizá con la excepción de los gobernadores que fueron mandados a traer para aprobar esta ley en una actitud de sumisión, todos le dicen, todos le gritan al soberano que camina desnudo y el soberano no escucha. Pero en realidad el soberano no escucha, en realidad el soberano no atiende, en realidad al presidente no le importa esta inconformidad generalizada. Pues yo creo que no. Sí escucha, pero no le importa, porque han tomado una decisión política que representa un vuelco al pasado. Se pretende legalizar y otorgar facultades metaconstitucionales al presidente de la República para utilizar a las Fuerzas Armadas para dirimir los asuntos de la política nacional. Como me lo dijo en una reunión que sostuvo en el año 2011 con el entonces gobernador del Estado de México, me dijo: el arte de la política es saber conservar el poder, sea como sea. Es larga, muy larga la lista de agravios a los mexicanos en el abuso del poder por parte del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, el presidente de la República. Y hemos visto cómo a lo largo de la historia este abuso del poder presidencial ha atentado contra la población civil. Lo vimos en los años 50 con la represión al movimiento ferrocarrilero y la intervención del ejército, como también rompió la huelga el ejército de los trabajadores petroleros en la refinería de Azcapotzalco en 1963. Vimos cómo intervino el ejército en el asesinato de dirigentes sociales, como el asesinato de Rubén Jaramillo y su familia en 1962 en el estado de Morelos, a pesar de haber acordado con el presidente López Mateos incorporarse a la vida institucional. Hemos visto cómo por mandato del presidente el ejército ha intervenido contra los movimientos estudiantiles, tomando en 1966 la Universidad Nicolaita en Michoacán. En 1968, no solamente la masacre de Tlatelolco, sino con la toma de las instalaciones del Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Nacional Autónoma de México, y cómo el campo militar número 1 se convirtió en un espacio de detenciones arbitrarias y tortura contra los estudiantes de manera ilegal. Vimos cómo intervino en 1970 en la Universidad de Chapingo y en 1976 en la Escuela de Agronomía de la Universidad de Chihuahua en la ciudad de Delicias. Vimos cómo en los años 70, a partir de 75, la Operación Cóndor en el noroeste de la República, en Oaxaca, en Guerrero y Michoacán, enfrentó a la población civil arrasando comunidades campesinas completas, generando homicidios y ejecuciones extrajudiciales, vejaciones y violaciones profundas a los derechos humanos, al igual que en la década de los 70, durante la Guerra Sucia. Además de perseguir al movimiento guerrillero, reprimió a la disidencia política. No se pueden olvidar las desapariciones forzadas, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, como las cometidas desde la base militar de Pie de la Cuesta en Coyuca de Benítez, en el estado de Guerrero, cuando desde naves de la Fuerza Aérea Mexicana se arrojaban vivos a los opositores desde las naves de la Fuerza Aérea Mexicana. ¿Cuándo cambió esta situación? Cuando hubo una rectificación en la forma de hacer política en este país. Es cuando hay un cambio que debemos reivindicar en la relación con las Fuerzas Armadas y el desempeño de sus funciones institucionales. En los años 80, cuando tras una reforma política se abrieron los espacios
a la participación legal y electoral de la oposición, principalmente de la izquierda, lo que ha demostrado que la salida debe de darse con medidas de corte democrático y no con el endurecimiento. La mano dura ha fracasado y hay que asumir que la militarización de las tareas de seguridad pública han fracasado también. No queremos que esto se repita. No queremos una nueva guerra sucia en el proceso electoral del 2018. No queremos a las Fuerzas Armadas interviniendo en la vida y en los asuntos políticos de la nación. El Ejército no quiere involucrarse en la política. Yo lo he vivido expresa y directamente cuando, por ejemplo, en el 2006, el general secretario Clemente Vega fue un factor fundamental, no para que no interviniera el Ejército frente al plantón de Reforma, sino para buscar una salida pacífica al proceso postelectoral de ese año. Esta ley es inconstitucional, violenta los tratados internacionales suscritos por nuestro país, que conforme a nuestra Constitución tienen rango de ley y es obligatorio su cumplimiento. Esta ley socava los derechos y libertades de los mexicanos, confunde los conceptos de seguridad nacional y seguridad interior desde la vieja visión de la seguridad del Estado con los asuntos vinculados a la seguridad ciudadana. Somete a la población civil a la autoridad militar, al permitir que las Fuerzas Armadas realicen investigaciones con el apoyo de los órganos de inteligencia del Estado mexicano, lo que, con orden de juez, nos dice, les permitirá allanar domicilios de particulares, intervenir comunicaciones telefónicas y electrónicas, decomisar equipos, detener a civiles sin la mediación de la autoridad judicial. Con esta ley invadirán las Fuerzas Armadas el derecho a la privacidad y la protección de datos personales de los ciudadanos, al obligar a todas las autoridades a entregar la información particular que se les requiera. Viola el derecho a la información al pretender reservar toda la información vinculada con las Fuerzas Armadas en materia de seguridad interior, al considerarlas como información de seguridad nacional. Subordina a la autoridad civil federal, porque no solamente es a la autoridad estatal y municipal, porque la Policía Federal Preventiva, la Gendarmería Nacional se subordinarán al mandato de las Fuerzas Armadas al establecerse la declaratoria de protección a la seguridad interior en el momento en que el presidente designe un comandante para coordinar los operativos. En síntesis, esta ley, y lo dijo aquí claramente el senador Torres Graciano, viene a legalizar una situación de excepción, convierte la excepción en ley y se entrega el control político y el mando territorial a las Fuerzas Armadas. Es una nueva modalidad de totalitarismo que ya se ha aplicado en otros países de América Latina. Estas medidas son las que llevaron a los gobiernos dictatoriales en Centro y Sudamérica hace ya varias décadas, pero que ahora adoptan nuevas modalidades. Esta modalidad totalitaria y autoritaria que representa el golpe de Estado legislativo. Hoy no queremos vernos en el espejo de Honduras. Tenemos que defender nuestras libertades y decimos con toda claridad no a la militarización de la política, no al fortalecimiento metainstitucional de las facultades discrecionales del presidente de la República y fundamentalmente no a la pérdida de nuestras libertades y derechos. Queremos vivir en paz y para vivir y recuperar la paz lo que necesitamos es democracia, enfrentar la desigualdad,
enfrentar la corrupción, la impunidad y entender que este pueblo está ávido de cambios, que es necesario otro régimen político. Muchas gracias. Gracias.